Entre los muchos males que aquejan a la humanidad, la pornografía, podría decirse, es uno de los más preocupantes, porque lleva a que las personas se esclavicen, pierdan el sentido de la belleza y de la vida, se aparten del Señor, así poderosamente del Señor, y lo que es peor, las puede llevar a que cometan todo tipo de acciones despreciables, delitos, pecados, en fin. Y de esto da fe mi invitado el día de hoy. Mauricio, ¿cómo estás? Miriam, muy bien, gracias a Dios. Muy feliz de estar en este programa tan especial, tan icónico, emblemático del canal. Así que muchísimas gracias por la invitación. Ahora que sea icónico, sí, este es el programa en este momento más antiguo de Televid. Ya vea, bendito Dios. Eso habla también de la edad que tengo, pero bueno. Y de los frutos también. Ay, de los frutos. Bueno, eso solamente lo sabe el Señor. Cuánta gente, a partir de esos testimonios tan extraordinarios que han pasado por acá, el Señor ha movido corazones, ha llevado a conversiones, en fin. Amén. Algún día nos daremos cuenta de todo esto. Por lo pronto hay que disfrutar el programa y conocer gente como tú. Bueno, Mauricio, ante todo, muy joven. Me decía fuera de cámaras que tiene 32 años. Sí, así es. Pero yo lo veo, aquí aparenta mucho menos y ya está casado y todo, ¿no? Sí, recién casado prácticamente. Llevamos un añito y un mes de casados. Bueno, tiene estudios de Biblia, sí. Canta. Sí, soy cantautor católico también. Exactamente, ajá. Y hasta conferencista. Sí, así es. ¿Qué más? ¿Hay algo más de pronto que haga? Estudié odontología, ese es mi pregrado. Estudié ¿Sí? Odontología. Pero siempre mi pasión empezó a ser desde los 17 años que me encontré con Jesús, empezó a ser el Evangelio y siempre pensaba en formas de poderlo compartir. Y bueno, el Señor me ha permitido diferentes formas de hacerlo, entre ellas predicando, dando conferencias en diferentes espacios, tanto religiosos como no religiosos, y pues también a través de la música. Exactamente, y mucho de lo que habla tiene que ver precisamente con su propio testimonio, que es lo que vamos a compartir el día de hoy. Es una persona relativamente exitosa o muy exitosa, pero no fue así en los primeros años. Es más, casi que usted no nace, que no lo dejan nacer. Sí, tal cual. Yo soy uno de esos hijos no deseados por papá y por mamá, es decir, no planeados. Soy de esas sorpresas que se lleva la mujer en medio del retraso y que en medio de ese proceso pues estaban muy jóvenes los dos, obviamente con sus heridas y con su historia cada uno. Y en algún momento se piensa en... Primero mi mamá ocultó el embarazo porque ella estaba terminando el colegio de una familia muy normativa, muy exigente. Entonces ella lo empieza a ocultar como los primeros meses, hasta que ya se hace inevitable, empieza a hablar con mi papá, como a ver qué van a hacer. Y lo que se piensa en un momento es en en abortar, ajá, simplemente. Pero bueno, se decide seguir adelante con el embarazo, ellos no siguen la relación, mi papá desaparece por un tiempo y mi mamá sigue solita, decide ser madre cabeza de familia y a los 4 años ya me deja el cuidado de mis abuelos maternos y ahí ella se va a otro lugar a trabajar. Entonces esas dos realidades empiezan a marcar mucho mi corazón. A los 5 años, eso fue a los 5 años que usted vino a conocer a su papá, ¿cómo fue eso? Me cuenta una tía en un proceso de sanación que estaba haciendo, queriendo averiguar justo las raíces de mi historia. Yo le pregunté, tía, a mí nunca me hizo falta mi papá, pues cómo fue mi niñez. Y entonces ella me dijo, sí, cuando tú tenías 5 años me empezaste a preguntar, tía, ¿yo tengo papá? Y ella me dijo, sí, mi amor, tú tienes papá. Claro, ¿por qué? Porque no vive conmigo. Y ella dijo, ay, ¿lo quieres conocer? Y bueno, entonces así comenzó, ella contactó a mi papá y ahí fue la primera vez que yo conocí a mi padre. Bueno, el hecho de crecer realmente sin ese calor del papá, incluso de la mamá, porque a los 4 años, como usted dice, o como tú dices, quedaste al cuidado de los abuelos y de las tías, llevó a que estuvieras muy expuesto, digamos, a nivel sexual, ¿no? Tú tuviste una iniciación muy temprana. Sí, estamos en una cultura, en una sociedad donde hay muchos abusos sexuales. Abusos hay de todo tipo desde la sexualidad. O sea, cuando un niño, por ejemplo, ve lo que no está preparado para ver, se considera un abuso sexual. Cuando un niño escucha lo que no está preparado para escuchar, también se considera un abuso sexual. En mi caso, hubo 3 intentos de abuso sexual. En uno de ellos me cuentan que fueron familiares y yo estaba gritando y llegaron pues a tiempo y me vieron como que estaban queriendo quitarme la ropa, unos primos.
pero en el que sí se concretó fue cuando tenía 7 años y una persona me dice que íbamos a jugar, pero que no le podía decir a nadie, que era un juego. Y entonces, claro, el niño que tiene un cerebro supremamente inocente se cree que es un juego. Y una de las cosas que pasa con el abuso sexual y que genera también culpa con el tiempo, cuando uno ya crece y es consciente, es que se disfruta. Porque claro, la parte sexual genera placer. Entonces, Claro. el niño, en mi caso, empecé a jugar y eso se va a convertir en un problema después. Pero sí, incluso mi cerebro lo olvidó por muchísimos años. Fue como algo que ocultó en mi inconsciente y ya después cuando estaba en la universidad, hablando con unos compañeros, fue donde se activó ese recuerdo y donde yo empecé a entrar como en crisis interior, en rabia con Dios, rabia conmigo por haberme creído lo que era un juego, pero obviamente era un niño, el adulto ya sabe que no es un juego, pero el niño sí lo creyó así, rabia con la persona, bueno, empieza como un montón de emociones dentro y empiezo a entender también que es una de las raíces de muchas cosas que estaba viviendo ya en mi juventud. Exactamente. ¿Cómo incidió, digamos, esa falta de cariño, de dulzura en usted, más este tipo de abusos en la personalidad? Siempre fui muy introvertido, o sea, el Mauricio que las personas pueden ver hoy en día, que puedo hablar, que puedo expresarme, que puedo comunicar, que puedo estar en un programa con tranquilidad y con la paz de Dios, no es el Mauricio de antes de conocer a Jesús. Yo era supremamente introvertido, demasiado inseguro, demasiado acomplejado, era demasiado callado. En mi familia incluso se burlaban de mí porque decían que era muy aburridor viajar conmigo porque siempre me iba callado, no había nada que hablar conmigo, pero era porque yo pensaba que todo lo que iba a decir era una bobada, era una estupidez. Entonces cuando yo pensaba plantear una conversación, iniciar una conversación, yo pensaba que la persona iba a creer que eso que yo iba a decir era una bobada, entonces iba a pensar que yo era un bobo, porque de cierta forma también van quedando etiquetas al respecto y me quedaba callado. Eso, claro, la parte del abuso sexual también va a generar una inseguridad, va a generar que uno se retraiga, que uno se ensimisme, la ausencia de papá y de mamá. Claro que yo hasta mis 17 años decía que mi papá no me hacía falta y eso fue una de las mentiras. A mí me encanta que Freud dice que la mente no busca la verdad, sino que busca protegernos. Quiere decir que nuestro cerebro es una fábrica de mentiras para no enfrentar la verdad que muchas veces nos duele. Y ese era mi caso. Entonces vivía en una mentira, tratando de evadir ese dolor por una ausencia de papá, por una ausencia de mamá y por las realidades de abuso y por las realidades pues también que uno va encontrando en el día a día que nos van hiriendo, que nos van lastimando. Bueno, Mauricio, el caso es que usted fue creciendo con algo y es una curiosidad sexual que lo llevó, digamos, ya en la adolescencia a caer en la pornografía. ¿Cómo fue eso? Cuéntenos. Bueno, eso lo tenemos todos los seres humanos, que es como esa curiosidad y ese deseo sexual, como seres sexuados por naturaleza y hechos por Dios. Todos tenemos esa pulsión, ese deseo e incluso esa búsqueda de placer. El problema es que se desencausa y las heridas hacen que eso se desencauce y que termine esclavizándonos y que termine deshumanizándonos. En mi caso, pues, como todo niño, pensaría yo, supremamente inocente ante esa parte sexual, hasta que alguna vez un compañero, yo jugué fútbol desde los 6 años, y alguna vez un compañero de fútbol empezó a hablar sobre masturbación, pues desde el lenguaje del barrio, ¿cierto? Y me generó curiosidad, ¿cómo así? Entonces él me explicó en qué consistía y así empecé a introducirme primero en lo que era la masturbación. Ya después me encontré en un lugar una película que pensé que era de videojuegos y resulta que no era una película de videojuegos, sino que era una película pornográfica. Y ahí fue que tuve mi encuentro por primera vez con la pornografía. Y ya después cuando la tecnología, pues el internet y las cosas. En el colegio recuerdo que muchos compañeros consumían pornografía, yo no consumía porque era un mundo ajeno. Pero ese primer momento de estar buscando una película de videojuegos, de fútbol, porque me encantaba jugar en videojuegos fútbol, y me encuentro con que no era una película, sino que era pornografía. Pero el caso es que lo que empezó como curiosidad terminó siendo una dependencia, una adicción. ¿Cómo describiría usted esa adicción en usted? En el primer momento de no tener el encuentro con Dios, como inconsciencia. Porque el adicto o el esclavo no es consciente de que es esclavo.
uno lo hace a escondidas, lo hace ocultas, pero uno cree que es normal y que está bien, porque además la sociedad nos lo ha planteado así. Pero cuando empieza la experiencia de Dios me empiezo a dar cuenta que es algo que me genera un daño a mí, que me está esclavizando, porque empieza a generar una adicción. Y toda adicción, así como la OMS, por ejemplo, considera que un alcohólico es una persona que se sienta, así sea una vez al año, a consumir alcohol hasta embriagarse, y no es capaz de detenerse. Lo mismo sucede con la parte sexual. Una persona que empieza a generar una adicción a la pornografía es alguien que no desea ver pornografía, pero termina viendo pornografía. Que así sea una vez al mes, cada trimestre, o sea todos los días, empieza a buscar y a depender de esa fuente para obtener placer y para obtener una supuestamente satisfacción, obteniendo realmente todo lo contrario después de que termina de consumir pornografía. Pero en el caso suyo, por ejemplo, ¿cuánta pornografía consumía al día, por decir algo? No, realmente era muy esporádico. O sea, había veces, podríamos decir que habían días en los que todas las noches quizá buscaba ver algo. Hubo como etapas, ciertos momentos. Había otros en los que era quizá cada 15 días, pero en un momento antes de Dios, yo creo que casi todas las semanas buscaba ver algo. Buscaba algún canal de televisión, buscaba algo en internet, buscaba algún medio para no solamente películas triple X, sino que pornografía, como nos contabas al inicio, es todo eso que estimula la parte sexual, entonces también es una baile, forma de ver, exacto. Y hoy los bailes que son totalmente pornográficos, Es. algunos pues, sí, hay muchas cosas. Pero a ver, ¿qué sentías después de ver pornografía, después de masturbarte? ¿Qué sentías, por ejemplo? Tristeza y soledad. O sea, sentía, después de que eso terminaba, sentía que no tenía sentido lo que estaba haciendo, pero después volví a hacerlo. Por eso es que empecé a identificarlo como una adicción, porque me generaba tristeza, me generaba vergüenza. Y claro, cuando empecé ya a entrar en la experiencia de fe, fueron también muchos años en los que eso permaneció oculto. Incluso me generó vergüenza con Dios, porque cuando yo empecé a aprender a orar, yo cerraba los ojos y yo no era capaz de orar. Yo inmediatamente veía a una mujer desnuda en mi mente o se me venía una imagen sexual y eso me impedía orar y me generaba culpa, yo sentía que era que era lo peor, eso era lo que pensaba, que obviamente es tentación, uno lo va descubriendo en el camino y en el proceso, pero era una de las cosas que me generó culpa y que me llevó a hacer también después cosas que no quería, autosabotear mi proyecto de vida, a autosabotear los noviazgos, a mirar a las mujeres, no ser capaz de mirarlas en libertad, sino a mirarlas como un objeto. Y me empecé a alarmar cuando empecé a indagar mucho sobre el tema y me empecé a dar cuenta de que los abusadores sexuales tienen en común que consumen pornografía y no que han sido abusados. Yo pensaba que un abusador sexual era aquel que había sido abusado y que eso lo llevaba a una predisposición de convertirse en un abusador, pero según estudios no. Según estudios, aunque no haya sido abusado, si es una persona que consume pornografía, puede convertirse en un abusador. Cuando yo empecé a darme cuenta de eso, yo dije, yo necesito controlar esto, necesito ayuda. Bueno, pero ya vamos a llegar a esa parte. Decías que creciste al lado de los abuelos y de las tías. Sí. ¿Te llevaron ellos a conocer a Dios o espiritualmente cómo eras en esos momentos? Bueno, mi familia ha sido una familia de piedad popular, digámoslo, de ir a Eucaristía a veces, pero sí de acercarnos a la iglesia para vivir los sacramentos. Y recuerdo que me invitaban a Eucaristía de vez en cuando mi abuela, muy de vez en cuando, como en momentos especiales, pues se hacía el rosario de pronto, o en algunas situaciones particulares o críticas. Y también las oraciones como, por ejemplo, los Mil Jesuses y este tipo de cosas, sí se practicaban, la oración a la Santa Cruz. Digamos que todo eso fue quedando como semilla en mi corazón. Bueno, a los 18 años, me corrige si de pronto estoy mal, a los 18 años tuviste un encuentro, no sé si la palabra es marcante, con Jesús, un encuentro maravilloso. Hablemos de eso.
Sí, eso fue, como diría San Juan Pablo II, un encuentro de ojos abiertos y corazón palpitante. A mí nunca me gustaron los grupos parroquiales, la verdad. O sea, y yo creo que muchos cuando llegamos a la adolescencia nos empezamos a alejar de la religión y empezamos a criticar incluso la institución. Pero en un domingo de Ramos me fui para una procesión y solamente, la verdad, a ver niñas lindas. O sea, esa era la razón por la que yo iba a Eucaristía, por la que yo iba a esos espacios, a ver gente, a ver personas, a interactuar con amigos, etc. Y después de la procesión, yo estaba afuera en el atrio de la iglesia y se acercó un chico de 13 años a hacerme una invitación para una Pascua juvenil, lunes, martes y miércoles santo. Y yo inicialmente le dije que no, pero me quedó resonando, así que llamé a un amigo y fuimos ese lunes a ese encuentro y ahí Dios me empezó a confrontar. Me confrontó con varias cosas. Yo siempre creí que mi vida estaba muy bien. Si a mí me preguntaban cómo estaba, yo diría que bien. Que si me dolía algo, yo diría que no. Pero era que estaba anestesiado. No quería enfrentar el dolor que había en mi corazón. Y Dios empezó a confrontarme con el propósito de mi vida, cuál era el sentido de mi vida, y empezó a confrontarme justo con mis heridas. Me empezó a mostrar que mi vida no estaba tan bien. Yo había fumado marihuana, había hecho muchas cosas a escondidas de mi familia, en el barrio, siempre buscando aceptación, siempre queriendo reconocimiento del grupo social, entonces me metía en peleas, si había que tomar algo tomaba, si había que fumar algo fumaba. Y me empecé a dar cuenta de que eso eran heridas y que venían de mi historia y que Dios quería trabajar esas heridas y que Dios no me quería ni ciego ni mendigo. A través del texto del ciego Bartimeo de Marcos capítulo 10, del 46 en adelante, fue que Dios empezó a taladrar mi corazón. Bueno, pero ¿de qué manera ese retiro, ese encuentro allá con Jesús, lo llevó a sanar esas heridas? ¿Cómo las sanó? ¿Cómo fue eso de que perdonó a los papás, que usted sentía el vacío Sí. que ellos le habían dejado, ¿no? Sí, fue todo un proceso. Ahí fue primero un inicio de conciencia, o sea, de aceptar que mi papá sí me hacía falta. Y me acuerdo que yo no lloraba porque mi abuelo me había educado con que los hombres no lloramos. Y entonces se había vuelto un corazón muy duro y muy insensible. Pero cuando llegué a un encuentro de oración, primero me sorprendió ver personas y jóvenes orando. Me sorprendió muchísimo. Segundo, ver a alguien que no era un sacerdote ni un seminarista, sino que era un laico, orando y predicando, y que era en el salón parroquial. Eso también me impactó. Y la alegría de las personas. Entonces empecé a meterme en oración por primera vez. Yo me sentía muy extraño. Recuerdo que yo cerraba los ojos y los abría como cada instante a mirar cómo reaccionaban las personas, hasta que me di cuenta que estaba evitando ese momento y sentí una voz interior que me decía: Mauro, tu papá sí te ha hecho falta. Y eso fue como empezar a quebrar el cascarón con el que yo estaba escondiéndome. Y empecé a sentir unas ganas de llorar y empecé a llorar, pero un dolor, Miriam, que yo no sabía que tenía. O sea, era un dolor que me desgarraba. Yo sentía que como que acá en las entrañas me dolía algo, era como algo supremamente fuerte, y empecé a llorar, y un llanto que se convirtió en grito. Y ahí yo dije como que, pues, ¿qué me pasa? O sea, ¿yo por qué estoy así de mal? Y empezó todo un proceso de conciencia, y con mucho tiempo, paso a paso, el Señor nos va llevando cada etapa. Por ejemplo, ahí empezó lo de mi papá, y lo de mi mamá fue porque ella me llamaba y yo sentía fastidio de que me llamara. Y yo empecé a preguntarle a Dios por qué yo sentía rechazo hacia mi mamá. Y en una oración ante el Santísimo, en una vigilia de jóvenes que hubo, yo estaba ahí orando ante el Santísimo, diciéndole a Dios: Dios, yo quiero entender por qué yo rechazo a mi mamá. Y en ese momento empecé a sentir ganas de llorar otra vez. Y ya llevaba, no sé, por ahí 3 años o 4 años en el camino de fe. Y empecé a sentir ganas de llorar y me empezó a aguar el ojo, como decimos acá. Y empecé a preguntarle a Dios: ¿por qué estoy llorando? Muéstrame qué es lo que pasa. Y se me vino una imagen de un niño pegado a una reja llorando. Y me di cuenta que ese niño era yo en la casa en la que vivía cuando tenía esa edad, cuando tenía 4 o 5 años.
Entonces fue como si la cámara, literal como una cámara, ¿no? Y como si se alejara así y yo ver el niño y ver todo el ambiente de la casa. Y empecé a recordar que eran los momentos en los que mi mamá me visitaba y ella se volvía a regresar para la ciudad donde vivía y yo me quedaba, primero me le pegaba del pie y le decía, mami, no te vayas, no me dejes, por favor, no te vayas. Y ella me decía, mi amor, es que me tengo que ir a trabajar porque es para tu bien, para tu estudio y para tus cosas, para que no te falte nada. Y se iba, me soltaban pues de ella para que se pudiera ir con las maletas y le colocaban un candado a la reja y yo me quedaba en la reja llorando, tratando de, y yo me quedaba siempre moviendo la reja, tratando de meter la cabeza por los huecos de la reja para irme tras ella. Y ahí me di cuenta en esa oración que yo me sentía abandonado por mi mamá, que esos momentos significaban para Mauricio en su historia como niño que su mamá lo había abandonado. Y eso me había generado un rechazo hacia mi madre, porque claro, ella me abandonó, entonces yo ahora la rechazo a ella. El caso es que usted, a partir de ese encuentro, como decía hace un momento, logró perdonarlo, logró sanar esa herida, volvió, digamos, a mirarlos con amor, a pesar de que ellos en algún momento le dejaron a usted ese gran vacío. Sí, incluso fue muy bello porque en esa búsqueda de sanar, yo me di cuenta que el perdón era muy importante. Y yo no era casi cercano a mi papá, pues nunca viví con él, somos 5 hijos de 4 mujeres diferentes. Y a partir de ese encuentro, yo sentí la necesidad de llamarlo, de buscarlo y de decir, papá, necesito que salgamos y que almorcemos y que hablemos. Y lo que hice fue preguntarle por su historia. Porque en el proceso de perdón decimos que si comprendiéramos no tendríamos que perdonar. Entonces yo necesitaba conocer la historia de mi papá para entender por qué él no fue capaz de ser un papá para mí, porque se ausentó. Y recuerdo que fuimos a un restaurante de la ciudad y empezamos a hablar y yo le pregunté por su historia y me empezó a contar toda su historia de vida y eso me impactó. Y yo prácticamente dijo, ahora entiendo, no tenía amor para darme amor. Así es, así es. Bueno, Mauricio, nos vamos a ir para un segundo programa. A todos los televidentes los invito para que nos acompañen la próxima semana, que no se despeguen de este programa en singular y sobre todo que lo compartan con otras personas. Un testimonio puede hacer mucho bien, así que esa es la tarea de ustedes, multiplicar lo que vean acá. Que estén muy bien, los espero la próxima semana.